Muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Espero que muy bien y con muchas preguntas. Que nos acompañéis esta tarde, que vamos a compartirla con una habitual de nuestros directos, que es la doctora Ana Mayafre de Institut Marqués. Y con ella vamos a hablar un poquito de todo. Es una ronda de preguntas abierta. Mira, veo una solicitud por aquí. La voy a aceptar ya. Y así, si todo va bien. Así que si no podéis quedaros, luego lo podéis repasar, pero yo recomiendo, como siempre, que os quedéis para hacer vuestras preguntas. Se quedará grabado tanto en el canal de Instagram de Red Infértiles como en el de Institut Marqués. Buenas tardes, doctora Mayafé, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Dulce, qué ilusión. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? Pues muy bien, aquí de la vuelta ya después de las vacaciones a tope, o sea que muy bien. Qué bien. Retomando a tope el curso, nuevas ilusiones, nuevos pacientes, ciclos Exacto. que vuelven a comenzar, ¿no? Sí, nuevos proyectos, o sea que todo en orden, con muchas ganas. Qué bien. Pues tenemos un buen listado de preguntas, muchas han llegado por email y otras las vamos a ver enseguida aquí en el chat. Se está llenando la sala, vamos ya por 17 participantes y cuando Sí. quieras arrancamos. Nada, cuando quieras, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre me encanta hacer los directos contigo y con Red Infértiles, así que a ver si podemos responder a esas preguntas y solucionar la mayor número de dudas posible. Muy bien, vamos a recordar que eres médico, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, además de sexóloga y con un También. muy alto interés en genética, así que vamos a dar buena cuenta de todas las preguntas. Muy bien, pues vamos allá. Cuando quieras, yo te escucho. Vamos allá. Déjame que abra el documento por aquí. Uy, la primera es larguita. Vamos a empezar con una más fácil y luego volvemos. Vamos a calentar. Sí, sí, vamos a calentar. ¿Algún caso de amenorrea y éxito en inseminación artificial o en fecundación in vitro? Sí, claro, por supuesto. A ver, depende de la razón de la amenorrea. Siempre que sea porque el ovario no está funcionando, pero sea un problema tipo una amenorrea hipotalámica o debido a veces a bajo porcentaje de grasa corporal que hace que el ovario se ponga en reposo o que no sea debido, por ejemplo, a lo que es un fallo ovárico precoz, que es una menopausia, como si dijéramos, que no, que ahí así es difícil trabajar con el ovario mismo porque no responde a las hormonas. En los otros casos suele haber bastantes casos de éxito. Bien, primera pregunta superada y con buenas noticias. Vamos a por la siguiente. Dice una paciente por aquí. ¿Homocisteína en 13 es muy malo para ir a una fecundación in vitro? No es muy malo, es un valor límite. O sea, no es que haya valores buenos o malos, hay valores límites, se puede igual mejorar un poco con una buena complemento alimenticio, una buena suplementación con ácido fólico activo, un poco de vitamina B, pero no es un valor alarmante de cara a riesgos tromboembólicos, en principio. Vale. Otra pregunta por aquí. Embrión segmentado, problemas de implantación, ¿es por delección paterna? Entiendo que se trata de un resultado de un diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Que es un embrión segmentado, supongo que será una neoploidea segmental o, bueno. No sé, si se trata de eso, podría ser de origen paterno. Habría que estudiarlo un poco con la información o los informes en mano. Vale, si está conectada, que nos amplíe. Transferencia en Alemania y me dicen que el primer control a los 10 días. ¿Qué valores hay que mirar antes? El primer control, a ver, depende de si se trata de una transferencia en un ciclo natural, que ahí habría que hacer un seguimiento más de igual de tipo analítico para controlar el valor de los estrógenos, de la LH y de la progesterona y también una ecografía. Y si es un ciclo artificial o con tratamiento hormonal sustituido, pues ahí el control hormonal igual no es tan exhaustivo y mirando la progesterona antes de la transferencia podría ser suficiente. Vamos a por la pregunta difícil, que es la primera. A ver. Caso. Me han diagnosticado anovulación crónica y llevo 2 años tratando de quedarme embarazada. De momento, desde la Seguridad Social hemos intentado lograrlo mediante estimulación y coito programado. No ha habido suerte. De hecho, la segunda ocasión terminó en una hiperestimulación y me prohibieron intentarlo. Estoy en lista de espera para la FIB
tomo a diario Obusitol y suplementos de maca y cúrcuma. Y la pregunta es si puedo hacer algo más para prepararme físicamente para el proceso. Estimo que me llamarán del hospital durante el mes de noviembre. ¿Hay alguna posibilidad de embarazo natural? A ver, lo primero que habría que hacer es un diagnóstico de por qué no hay ciclos. Si es que se trata de un síndrome, lo que decíamos, ¿no? De una menorrea más ligada a una disfunción ovárica, ya sea por una resistencia a la insulina a ver, normalmente pues con una buena nutricionista, un buen endocrino y igual el objetivo sería recuperar esos ciclos de regulares que a veces puede haber una resistencia a la insulina oculta que puede impedir esa maduración o folicular. Habría que hacer un diagnóstico y ahí en función de eso, pues ver. Vale. Continuamos. Mutación. Bueno, perdona, me he saltado una. Dos intentos por fecundación in vitro. 8 embriones. Uno sano. A. Embarazo y aborto a las 8 semanas. Recomendación. A ver, es claro, cuando tienes un embrión euploide de buena calidad que ha implantado y luego la gestación se ha interrumpido, habría que hacer primero lo que digo siempre, ¿no? Un diagnóstico, intentar saber por qué se ha interrumpido y a igual hacer un estudio de pérdidas de repetición, aunque solo sea una, el hecho de que fuese euploide, igual hay que profundizar un poquito más en el estudio. Vale. Lo mismo. Si nos pueden ampliar también. Continuamos. Estaba aquí diciéndole a Marta que me pase las preguntas que vayan por el chat. Em, Después de aborto ilegrado y 2 ciclos, reglas escasas y marrones. ¿Qué más puedo mirar? Bueno, habría que mirar una histeroscopia, igual para mirar que no hay alguna adherencia después del legrado, después de la pérdida, o porque a veces puede haber alguna adherencia que haga que el endometrio no pueda crecer y por eso las reglas son más escasas o son más marrones, porque normalmente cuando son escasas es que hay poquito endometrio, poquita sangre. Hay que descartar también que no haya una infección en el útero, una endometritis crónica, una inflamación. Habría que hacer un estudio completo de la cavidad uterina. Vale, a ver, una paciente nos dice por aquí. La pregunta que acabáis de leer es mía. Tengo síndrome de ovario poliquístico, pero ahora no sé si era la anterior. Yo creo que era la que decíamos de la menorrea, ¿no? De los ciclos de estimulación que había hecho en la Seguridad Social con estimulación y que estaba pendiente en la lista de espera de FIP. Ahí también me he olvidado antes de recomendar que también es importante el ejercicio físico, aumentar el porcentaje de masa muscular puede cambiar todo el metabolismo también. O sea, no es de hoy para mañana, evidentemente, pero con un buen seguimiento y con una nutricionista y una endocrina especializada, ahí se puede revertir un poco el no tener reglas por esa razón en muchas ocasiones. Vale. Marta me está escribiendo WhatsApp, sí, como no me recibe por correo, aprovecho para decirle que no me funciona la versión escritorio, a ver si me puedes enviar correíto con lo que me dices. Continuamos. Infusiones inmunoglobina, ¿ayudan? ¿Merece la pena la inversión? Entiendo que será por un tratamiento por inmunología. La verdad es que no, como ginecóloga no tenemos mucha experiencia. Normalmente cuando hacemos algún tratamiento con el inmunólogo, lo lleva más el inmunólogo. O sea, trabajamos conjuntamente con los inmunólogos. Entonces, si hay alguna indicación médica, que a veces puede haber alguna inmunización por factor RH o alguna patología concreta, pueden tener su utilidad. De las otras indicaciones, la verdad que no tengo claro. Vale. Vamos al chat, que tenemos aquí algunas preguntas que acaban de llegar. Uy, me hago lío. A ver si lo lees tú. Oliguastenozospermia. Aquí, oligoastenozospermia, sí, lo veo. 12 óvulos maduros y solo fecundan 4. Llegan tres Llegan a 3. Eso ¿verdad? está muy bien, o sea, la proporción de los que fecundaron a los que llegaron a blasto es por encima de la media. O sea, que eso está muy bien. Y el primero no ha implantado, bueno, a ver si implantan los otros dos, de uno en uno siempre. Ella 33, el 29, histeroscopia hecha para quitar pólipos.
Bueno, a ver, yo creo que hay que mantener la esperanza. Al final es, a pesar de que la fecundación fuese en un porcentaje bajo, la verdad que para la calidad del semen, pues es más o menos correcta y que hayan llegado tres a blasto es muy importante, que al final es lo que importa, ¿no? Tener embriones de buena calidad en estadio de blastocisto para poder hacer transferencias con la mayor tasa de éxito. Vale. Otra paciente pregunta por aquí. Segunda transferencia, la primera falló, la segunda aborto bioquímico, test positivo y luego beta baja. Heparina y adiro por trombofilia inespecífica y Raynaud. Bueno, pues hay que seguir intentándolo, ¿no? Al final ha habido embriones a transferir, ha habido un embarazo. Igual sería conveniente completar el estudio con el diagnóstico genético preimplantacional para descartar un poco la causa embrionaria y centrarnos en si hay algún fallo por por la trombofilia o por alguna enfermedad autoinmune, pues a adecuar o mejorar el tratamiento. Otra paciente pregunta por aquí, 35 años, baja reserva ovárica, 3 folículos antrales. ¿Qué puedo tomar para mejorar la calidad de los óvulos? 4 inseminaciones artificiales sin éxito, una punción, solo un ovocito, fecundado, calidad C. Bueno, la verdad que 35 años se considera una edad en el límite, pero favorable para una FIP y que al final es verdad que se necesita solo un ovocito para conseguir un bebé, pero no siempre se consigue. Entonces, para mejorar la calidad, pues siempre hay que revisar un poco la dieta, que sea equilibrada, mediterránea, evitando ultraprocesados, evitando en lo máximo posible pues todo lo que sea más que puedan ser disruptores endocrinos y hacer un buen complemento que pueda igual llevar antioxidantes y complementos para mejorar la calidad de los óvulos, entendiendo bien que los complementos alimenticios no mejoran en sí la calidad de los óvulos, sino que ayudan a normalizarla. O sea, que no es un clon que vaya a cambiar de 0 a 100, pero sí que con medidas higiénico-dietéticas probablemente se puede mejorar un poco. A pesar de ello, lo que determina la calidad del óvulo es la edad. O sea, de todas las cosas que hay, lo que más pesa es la edad. Entonces, bueno, yo lo volvería a intentar. Ah, Vale. el pronóstico de una FIP puede depender, o sea, no determina el pronóstico de la FIP siguiente. Puede ser que en una haya salido un óvulo y en la siguiente salgan tres. O sea que, bueno, no sé, un poco de De suerte. también la tasa de éxito acumulada, ¿no? Claro, bueno, que eso a mayor veces lo intentas, mayor tasa de éxito porque es acumulada. Siempre hay un pequeño porcentaje que consigue el embarazo a fuerza de intentarlo. Como toda la vida, ¿no? Mm. Volvemos a la pregunta de la oligoastenozospermia, que nos completa la respuesta diciéndonos aquí abajo. En ciclo sustituido con cicloges de 402 al día empecé a manchar en el día 10 post transferencia. Eso es falta de progesterona. Se puede mirar, puede ser o un sangrado que puede ser de implantación, que se dice, porque al final cuando se implanta el embrión, el útero es un músculo que tiene vasitos y a veces se puede romper un vasito y manchar un poquito. Y si no, hay que mirar la progesterona. Nosotros la miramos normalmente antes de la transferencia, pero en ocasiones si ha salido baja o en el límite se puede mirar también el día del test de embarazo. Y si hay algún antecedente que te hace pensar que pueda ser un problema de progesterona baja, pues se puede mirar en día 10 para tener la información. Vamos a la cajita. Siguen llegando por el chat preguntas, pero vamos a las historias. Dice una paciente, después de quitar un mioma, ¿cuánto se puede empezar la preparación para la transferencia? Bueno, depende un poco de la cirugía, depende si se ha entrado en cavidad, si no se ha entrado en cavidad, si se ha sacado un mioma, si se han sacado varios miomas, depende del tamaño y depende del número y depende de cómo ha sido la cirugía y de si ha habido complicaciones posteriores o no. Lo ideal sería hablar con el ginecólogo que ha hecho la operación y que nos indique un poco su opinión. Normalmente esperamos entre 3 y 6 meses. Otra pregunta de la cajita. ¿Cómo decidir si realmente debo pasar a ovodonación? Bueno, ahí hay muchos factores importantes, ¿no? Que pueden determinar ese cambio de técnica. Uno puede ser las FIPS previas que se han hecho sin éxito, que pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, depende de cada paciente, depende de cada caso, de la reserva ovárica, de cómo has vivido la estimulación, de cómo ha ido la punción, depende de la edad de la paciente y luego depende de todo el punto de vista personal, ¿no? Al final es un camino
que hay que transitar, por decirlo de una manera, para cambiar un gameto y hay pacientes que lo hacen muy rápido, hay pacientes que necesitan más tiempo y no es que haya un momento ideal para todo el mundo, sino que eso es importante personalizarlo y a veces los ginecólogos podemos apoyar, pero no llegamos a todos y ahí es importante igual una red de apoyo o un asesoramiento psicológico que, bueno, que podemos ofrecer en la clínica o en psicólogos especializados en reproducción asistida. ¿No? Pero yo creo que es importante sobre todo tener toda la información y todas las herramientas para poder gestionar ese cambio de técnica de una manera que se viva en positivo, ¿no? Ujú, sí. Igual desestigmatizarla entre todos también ayudaría, ¿no? Sí, igual, poco a poco. En España, a pesar de ser uno de los países en los que es menos tabú, es verdad que sigue siendo una técnica que no se suele hablar en general, a pesar de que hay muchos niños nacidos por ovodonación, pero bueno, poco a poco. Continuamos, volvemos al chat. Dice una paciente por aquí, tengo 38 años y me han diagnosticado baja reserva ovárica, 2 intentos de FIB, no llegan a blastocisto. ¿Alguna recomendación? En la clínica dicen que hay que probar distinta medicación y ver mi respuesta. Bueno, ahí desconozco si es con semen de pareja o con semen de donante, pero bueno, si fuese con semen de pareja, un tema a estudiar sería también el factor masculino, que a veces puede estar relacionado con los embriones que se bloquean entre día 3 y día 5. Si se bloquean desde un punto de vista más inicial, pues habría que mirar desde el punto de vista endocrino, ginecológico, si hay algún factor de la calidad ovárica que hace que no consigamos esos blastocistos. Y bueno, se puede cambiar el protocolo de medicación, se puede cambiar el protocolo de estimulación también y probar. Y si al final no se consiguen embriones, pues se puede valorar transferir en día 3 o cambiar el gameto. O sea, siempre hay un plan B. Transferir en día 3. Yo creo que los pacientes como que comienzan a temer, ¿no? Cuando la evolución no es la óptima, porque verdaderamente, como A siempre ver, estamos hablando del lazo. hoy en día no lo hacemos ya casi transfers en día 3, es una cosa rarísima. Mm, Porque al final tener un blastocisto te da mucha seguridad, te da mucha información, por lo que decimos, ¿no? Si se bloquean entre día 3 y día 5 tienes mucha información, pero bueno, como la medicina tampoco es 100% ni 0%, pues bueno, al final es hablarlo con la paciente y que entienda un poco las opciones. Es verdad que normalmente si no consigues nunca entre comillas, un embrión a día 5, pues igual hay que valorar cambiar el gameto, ¿no? Cambiar el óvulo, cambiar el semen y ver un poco cuál es la causa, pero siempre intentando hacer primero un diagnóstico. mm. Y bueno, hay niños por la calle caminando de día 3, ¿no? Y de día 2. Sí, sí. Claro, Hoy ya no se hace, pero bueno, cuando empezamos, pues todos hacíamos transferencias en día 2, en día 3. ya. Muy interesante. Continuamos. Con 42 años y 2 fecundaciones in vitro con aneuploidías, ¿merece la pena intentar una tercera? A ver, es que puede ser que siempre salgan aneuploides y puede ser que un día al azar caiga de nuestro lado y consigamos un embrión euploide, ¿no? Pero es verdad que es complejo, que es complicado decir cuándo parar de buscar. También depende un poco de la reserva ovárica, de cuántos óvulos se consiguen. Al final hay que valorar si uno está capacitado desde todos los puntos, ¿no? De vista emocional, económico, médico, de seguir intentándolo o hay que valorar cambiar la técnica. No, no es que merezca la pena intentar una tercera o no, es que hay que valorarlo de manera global y caso por caso. Ujú. Cada uno también tiene sus tiempos, ¿no? Sí, hay gente que igual por religión, por sociedad, pues una técnica que no se plantea nunca, entonces bueno, igual ahí sí que merece la pena una tercera y hay otra gente que que es una opción, que igual no es la primera opción, pero puede ser una opción válida y a un momento dado puede ser una opción muy válida y que tiene una tasa de éxito muy alta, ¿no? Que al final también hay un momento en que está bien tener esa opción que te da más tasa de éxito. Ujú, está claro. Otra paciente, dice por aquí, 42 años, nunca he conseguido embarazo, 2 transferencias con PGT sin éxito, hipotiroidismo de Hashimoto, síndrome de ovario poliquístico, anticoagulante lúpico positivo, prolactina en 500. ¿Debería hacer estudio natural killer o HLA-C? A ver, los estudios Natural Killer HLC no tienen hoy por hoy una evidencia sólida como para recomendarlo. Es verdad que lo más importante igual sería tratar y resolver y todas las patologías que ha comentado, ¿no? Porque al final
hay un factor autoinmune de base, ¿no? Con la tiroiditis, con el anticoagulante lúpico, hay un riesgo de trombosis. O sea que es muy importante hacer un seguimiento multidisciplinar y luego valorar estos estudios que no tienen tanta evidencia, pero igual en un contexto de patología autoinmune pueden tener su interés. Otra paciente pregunta por aquí qué porcentaje de éxito de embarazo tiene un embrión calidad C. Uy. A ver, no te sé decir un porcentaje exacto, pero tiene menos porcentaje que un A, pero el embrión puede evolucionar y tenemos muchos bebés también nacidos de calidad CC. O sea Lo que mismo que lo si de mi el biólogo dice que se puede transferir, normalmente transferimos embriones que tienen, o sea, que tienen posibilidad de dar lugar a un bebé nacido. Entonces, yo confiaría en el biólogo. Normalmente los biólogos son los que explican bien la calidad y que tienen el porcentaje. Al final la calidad es un elemento morfológico y morfocinético, o sea, le ponen una nota de cómo es de bonito y cómo de rápido se ha desarrollado, para que me entendas, pero luego hay otros factores que igual influyen más que la calidad, igual influye más la edad, influye más cómo ha ido en sus tiempos y si sobrevive, por ejemplo, bien a la descongelación o llega bien al día del transfer, yo creo que si el biólogo dice que hay que transferir, pues hay que transferirlo. Bueno, no, todos nuestros respetos y alabanzas a los biólogos y embriólogos que trabajan en todas las Totalmente. España, súper profesionales, magos, bueno, científicos, que es mejor que mago, que hacen un trabajo excepcional. Y es muy importante la comunicación con el biólogo cuando la paciente tiene dudas o cuando el médico tiene dudas, porque a veces también tenemos dudas nosotros. Total. Y está bien tener ese apoyo del biólogo para decirte, pues mira, es verdad que igual no es el mejor pronóstico, pero es transferible, tiene posibilidades y hay que confiar, ¿no? Porque al final ellos tienen más experiencia, tienen más formación desde el punto de vista del embrión y para eso están, para dar ese apoyo y resolver esas dudas que pueden crear angustia o duda. Yo siempre Eso, confío en ellos. O sea que yo a veces dudo y siempre hago lo que me dicen. así tiene que ser. Continuamos. Una paciente dice por aquí, tengo 5 embriones de muy buena calidad y le vamos a hacer un diagnóstico genético preimplantacional. ¿Qué tasa de éxito podría haber con ese número de que sean válidos? No A ver, sabemos ni no edad. sabemos, mira, sí, pone aquí abajo que tiene 36 años. Ah, A muy bien. ver, en principio tiene buena tasa de éxito, o sea, por encima del 70%. Al final, los porcentajes, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado, porque los porcentajes son sobre grupos de pacientes. O sea, en 100 mujeres que hacen una FIB con 36 años y que tienen un embrión euploide, tienes X tasa de éxito, pero sobre ti o funciona o no funciona. Entonces, bueno, hay que explicarlo también siempre caso por caso. No es lo mismo tener un embrión euploide de 36 años y haber tenido 3 o 4 cirugías del útero, tener problemas de endometrio, tener alguna patología concomitante, que hacer una transferencia cuando ya has tenido 3 embarazos a término. Bueno, pues que vaya súper bien y que se tome Pero muchísimo así de dinero. entrada, buen pronóstico. Venga, pues que vaya guay. A ver, que esto va corriendo por aquí. La anticardiolipinas, Sí. positivo, leve en dos analíticas separadas. 12 semanas. ¿Tiene alguna relevancia? Es lo único alterado. A ver, normalmente se suele tener en cuenta, aunque sea un valor único, es verdad que puede tener un poco, que se considera un riesgo del estudio de fallos de implantación y se puede hacer un tratamiento al menos hasta la semana 6 o 10 y luego valorar durante el seguimiento del embarazo con el obstetra a ver si es necesario mantenerlo durante todo el embarazo o no. Igual hay que repetirlo para estar seguros. Mira, volviendo al tema de la calidad de los embriones. Aquí hay una paciente que dice que obtuvo 7 embriones calidad A con 37 años, 4 fallos y un aborto. Ya, me sabe mal. Mm, Porque es que es lo que digo, al final puedes tener... La teoría es una cosa y al final a la práctica puede ser o muy fácil todo o muy complicado. Entonces, bueno, bueno, o que exceda del embrión, ¿no? O igual un embrión muy bueno, pero hay otras cosas. sí, a ver, hay que... Siempre sería lo ideal, sería cuando hay edades así, 37, 38, 39, 40, tener la información del diagnóstico genético preimplantacional te da mucha información. Porque si el 50% están alterados y justo ha coincidido que el endometrio estaba un poco regulín en uno o el embrión sobrevivió regulín en otro, no sé, puede ser. Pero bueno, se puede seguir intentando.
sentimos mucho. Al final es muy doloroso, ¿no? Cuando haces tantas transferencias o tantos intentos y no funciona y no tienes una explicación. Por eso que lo primero siempre sería intentar conseguir un diagnóstico para entender por qué no ha funcionado y poder poner remedio o tratamiento. Mm, ujú. Pues sí, debe ser muy frustrante, la verdad. Pero bueno, mucho ánimo y ojalá suceda. Ojalá todas, ojalá pronto, ¿no? Como dicen nuestras compañeras de Red Infértiles. Bueno, vuelve por aquí la paciente de las anticardiolipinas para decirnos que está de 6 semanas y que no le han puesto ningún tratamiento. Bueno, al final hay que valorar, ¿no? Si son valores muy, muy límites y son muy aislados, igual tampoco precisa ningún tratamiento. Vale. Eso, claro, cada paciente lo conoce mejor, su médico, así por Instagram. Otra paciente dice por aquí, ¿es recomendable transferir un embrión mosaico de bajo grado con trisomía 18 y 6? Bueno, el tema del mosaico es muy delicado, porque al final un mosaico, para que entendáis, es un embrión que le has hecho la biopsia para el análisis genético y tiene 3 células bien, por decirlo de una manera, y 3 que tienen pequeñas alteraciones desde el punto de vista cromosómico. Y ahí depende del tipo de alteraciones que tiene, puede tener riesgo transferirlo o un riesgo aceptable, es decir, o que vaya bien o que vaya mal, por decirlo así resumido. Entonces, nosotros siempre, siempre, siempre que tenemos un mosaico, recomendamos consulta con el genetista de la clínica. ¿Vale? Porque al final él también tiene mucha más experiencia, tiene más formación, hace un informe detallado, explica a las pacientes, pues, si transferimos este mosaico, pues hay riesgo de esto y esto. Y con la información asumes el riesgo o no lo asumes. Entonces, depende de lo que diga el genetista, puede ser que sea transferible o puede ser que no. Pues lo mismo que con los biólogos, trabajo en equipo. Pues sí, cada uno de lo que más sabe, ¿no? Mm. Otra paciente pregunta, ¿mi pareja tiene oligozos? Perdón, que me está cortando un poquito cuando la llamada. Oligozospermia. Hicieron una fecundación in vitro y consiguieron 5 óvulos. No, será embriones. Ah, no, de 5 óvulos un único embrión. Vale. Yo solo tengo 35 años. El embrión es D+5, blastocisto. Sí. 3CC. ¿Puede funcionar? ¿Qué significa esta calidad? Pues puede funcionar porque día 5 ya es una buena cosa, ¿no? Que haya llegado al estadio de blastocisto en día 5 y luego la calidad, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, explicado así muy, muy básico, que los biólogos me perdonen, el 3 es lo grande que está el embrión, ¿no? Puede estar 2, 3, 4, 5 y 5 es cuando ya toca el cascarón del óvulo, Mm, ¿vale? Que 5 es como máximo expandido. Y luego las letras, la primera letra suele corresponder a la calidad de la masa celular interna, que es mm, lo que será el bebé. Y es como un grupito de células que se pone en medio del embrión, por decirlo de una manera, y depende un poco de cómo está de compactado, de cuántas células tiene, de cómo de bonito es y cómo se ve la masa, ¿no? Por decirle, pues está una masa grande, una masa más pequeña. Y la otra C corresponde al trofoectodermo, que es la parte de fuera del embrión, y ujú, eso es lo que será la placenta y el cordón umbilical, así muy resumido. Y también depende de cuántas células hay, de cómo están puestas, de si hay fragmentos, de cómo son grandes. Y ahí los biólogos pues lo ven, lo valoran con el microscopio, con su tiempo y les ponen una nota, pero sobre ese momento, en ese, luego el embrión se puede dividir y mejorar, implantarse y dar lugar a un bebé. ujú. Bueno, pues mucha suerte, que vaya súper bien y ojalá tengamos pronto buenas noticias. Dice una paciente por aquí. ¿Tener resistencia a la insulina puede hacer fallo de implantación? Tengo 41 años, KIR-AA, mutación MTHFR 677. Para esto llevo heparina y Adiro. A ver, la resistencia a la insulina es una alteración metabólica que es importante controlar. A veces hay resistencias a la insulina subclínicas y ahí hay endocrinos muy especializados que trabajan también en reproducción asistida que pueden ayudar a gestionar esa resistencia a la insulina, ¿no? Al final, el primer tratamiento de la resistencia a la insulina es ganar masa muscular. Es una de las mejores maneras de reducir la resistencia a la insulina. No sé si como tal puede provocar fallos de implantación, evidentemente, ¿eh? Porque
El fallo de implantación es una cosa muy delicada que tiene un diagnóstico muy preciso. Eh, pero bueno, del tema KIRA y la mutación MTHFR, la mutación, si no está relacionada con una hiperhomocisteinemia, en principio no sería necesario hacer tratamiento, ¿no? Lo que decíamos antes, de una homocisteína alta, entonces a veces sí que hace falta hacer tratamiento, pero si no, en principio, por ser portador de la mutación, no haría falta, ¿vale? Porque la mutación MTHFR, que de la que nos habla la compañera, es una mutación que en realidad es un polimorfismo, o sea, que está presente en más del 50% de la población. Ujú. Entonces, no es una mutación que sea patológica en sí, sino que está muy presente y es un trastorno de cómo se metaboliza el ácido fólico que puede acarrear ese aumento de homocisteína que ahí puede dar un poquito de dificultad. Y el tema del Dolquine, la verdad que eso yo se lo dejo a los inmunólogos. Sí, la siguiente Yo pregunta. sí, Una inmunóloga le ha prescrito una medicación y otra. ahí el único consejo que puedo dar es encontrar una y confiar en esa una, ¿no? Que al final tener varios médicos para una misma cosa es, es contraproducente. Porque la tercera para el desempate ya es too much, ¿no? Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? Un médico, dos médicos, medio médico, tres médicos, ningún médico. No lo he escuchado nunca, sí. O sea, Es- mejor encontrar uno que confíes, que sepa que trabaja bien, que te dé tranquilidad y que tenga conocimiento y seguirlo, ¿no? Porque al final a veces, claro, cada uno tiene su formación, su punto de vista, su experiencia y bueno, puede ser complejo. La verdad es que lo de la confianza es muy importante porque estar tranquila es una buena base, ¿no? De la que partir para poder Totalmente. hacer cosas difíciles como es un tratamiento de medicina Sí. reproductiva. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que en un tratamiento que hay tanta incertidumbre Mm. y tantas cosas que no puedes controlar, al menos que sepas que estás con un médico que se sabe la lección, que te da tranquilidad y que confías. Sí, o cuanto menos que está en tu onda, ¿no? O que tienes feeling con él o con ella, porque al final también a veces está muy relacionado con eso a la hora Sí, de claro. confiar. Obviamente todas las clínicas de nuestro país están certificadas y damos por hecho que además en el país en el que vivimos hay una medicina de mucho nivel. Así que algunas de las cosas que nos quedan, además de valorar por nosotros mismos si nos gustan los profesionales de la clínica, es estar A tranquilos. gusto. Sí, sí, totalmente confiar. Bueno, son las 7:30 de la tarde. Yo creo que habremos contestado alrededor de 30 preguntas, un montón. Nos quedan Vamos bien, de ritmo vamos bien. muchas, muchas, muchas más, tanto en el email, en el chat, en la cajita. Estamos hablando con la doctora Ana Mayafle, que como sabéis es una habitual de nuestros directos, de Institut Marqués. Ella es ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, también sexóloga. Y aquí estamos hablando un poco de todo lo que nos proponéis y solventando dudas. Nos queda media horita, así que vamos a seguir. Muy bien. Por aquí dicen, ¿por qué se observa una pequeña cantidad de líquido en la fosa de Douglas? Fluido 4, transferencia de embriones fallida. ¿Qué debo revisar? A ver, el líquido en Douglas puede ser fisiológico, a veces puede ser, si ha sido un ciclo natural, el líquido del folículo que se ha roto, puede ser estar ligado también a un poco de inflamación. Si es pospunción, a veces puede ser un poquito de sangre. Bueno, al final depende de la cantidad, depende de si causa molestia o no, puede tener un impacto o no. Normalmente tiene poco impacto el líquido en Douglas. O sea, se puede observar líquido en Douglas. Y bueno, hay que revisar un poco por qué hay ese líquido en Douglas. Si es un líquido que tú ves siempre o si se produce más en la segunda fase del ciclo, que puede estar ligado a la ovulación o al líquido del folículo, ¿no? Que se rompe, o si está relacionado con alguna alteración del intestino, que también puede dar un poco de líquido en ocasiones. Otra paciente dice, después de legrado se recomienda probióticos, histeroscopia. Próxima transfer, 2 meses y medio, ¿está bien? Está bien. En principio, si el legrado no ha tenido mayor complicación, hoy en día los legrados suelen ser de tipo aspirativo que no rascan, por decirlo de una manera muy profunda, y no es necesario ni comprobar con una histeroscopia ni tomar probióticos a no ser que haya habido algún tratamiento antibiótico o alguna alteración, aunque bueno, los probióticos tampoco es que sean malos, o sea, si la doctora que ha hecho el tratamiento pues los ha indicado, pues se pueden tomar, pero no hay una indicación como tal.
Y a ver qué ponía más, que me he olvidado. Y los próximos transfers en 2 meses y medio está correcto, totalmente. Tenemos otra pregunta en la cajita, aquí sobre impresa, y dice, sí, si a día 3 ya existen divisiones raras y una alta fragmentación, ¿es por óvulo o por espermatozoide? A ver, puede ser por ambas. Puede ser, igual tiene más impacto el óvulo, pero puede ser por ambas razones. Mixto. Tengo una pregunta aquí en el email dificililla. Dice, mutación MTHFR homocigótica. ¿Qué tratamiento seguir para fertilidad? Positiva en proteína catiónica, eosinófilos, sin síntomas de alergia conocida. ¿Qué efectos puede tener en la fertilidad? A ver, la mutación MTHFR en homocigosis, la verdad que no tiene estudios, o sea, tiene lo que comentábamos, ¿no? Cuando tienes homocigosis a veces puede haber entiendo que es en una mujer, ¿eh? La mutación, Yo también. porque también puede ser en un hombre la mutación en homocigosis, que ahí no sé si se ha relacionado a veces con factor espermático, ¿no? También. Esto es porque luego a continuación dice positiva sobre sí misma en Vale. proteína. Pues lo que comentaba, la mutación en homocigosis hay que estudiar también la homocisteína para ver si tiene algún impacto a nivel sistémico Ujú. y si tuviera ese impacto, pues es importante suplementar durante la búsqueda de embarazo, durante el embarazo en sí, con ácido fólico activo, que ya casi hoy en día la mayoría de complementos ya lo llevan. Eso sería lo principal. Y luego valorar con lo de la proteína, que no me queda claro exactamente cuál es, igual valorarlo con el ginecólogo a ver si es necesario o no añadir heparinas según los valores. Vale. Pues continuamos. Otra paciente dice por aquí, me da miedo que el tratamiento no funcione porque tengo 41 años. ¿Cuál suele ser la mejor estrategia a esta edad? A ver, entiendo que es una FIP propia, con 41 años, la tasa de éxito global es bajita. Yo lo que propondría es hacer un diagnóstico genético preimplantacional, porque ahí sí tenemos, pues lo que digo siempre, suerte y encontramos un embrión euploide, pues Mm. ahí sí que recuperamos tasa de éxito hasta valores más allá del 50%. Vale. Pero bueno, 41 años es una edad en la que aún cuando propones una FI puedes conseguir un éxito. Entonces, más allá, por ejemplo, a los 43, 44 ya es más delicado y hay que explicarlo muy, muy, muy bien. Mm. Pero Bueno, bueno, pues con 41 años tenemos bastante éxito. Dentro de las limitaciones de la edad, claro que eso ya no podemos cambiarlo. totalmente. Pues nada, mucho ánimo y que vaya súper bien. Volvemos aquí al chat. 36 años, antimuleriana 0,05, 3 abortos bioquímicos con blastos euploides calidad bebé. En la última transfer, aborto en semana 5. Me dicen que puede ser que los embriones no tengan fuerza para seguir desarrollándose. Es difícil de decir, son estos casos que son difíciles porque cuando fallan los embriones euploides, que normalmente tenemos una tasa de éxito superior al 90% después de tasa de éxito acumulada después de 3 y 5 transferencias, pues hay que mirarlo todo, ¿no? Antes de volver a hacer un transfer. Mm. Igualmente es un resultado muy bueno, ¿no? Con la antimuleriana 0,05, haber tenido 3 embriones euploides es muy buen resultado, entonces yo sí que sería partidaria de volverlo a intentar, Mm. pero mirando todo bien, ¿no? Todo lo que es útero, histeroscopia, biopsias, estudio analítica de falla de implantación, intentar entender. A veces puede ser que a veces el embrión euploide tenga algún mosaico que no se puede identificar o algún trastorno, pero bueno, con 36 años tampoco debería pasar. Estudiar también el factor masculino Mm. y controlar todo lo que se puede controlar, porque no podemos controlar todo, ¿no? Pero la progesterona, bueno, las cosas que tienen evidencia científica, ¿no? Hoy en día eso sí que sería importante recontrolar. Pues sí, Y a veces no tenemos una explicación para todo. totalmente. Eso también es muy duro. Sí, sí, totalmente. Otra paciente dice por aquí que tiene 37 años, también, un caso muy similar. Antimoleriana, bueno, en este caso 0,6. Y en la última estimulación solo consiguió 2 óvulos, pero es que fecundó uno, pero no llegó a blasto. ¿Vale la pena intentarlo de nuevo con mis óvulos o debería pensar ya en ovodonación? Bueno, lo que digo, lo que decía antes, eso es muy personal. Al final, yo lo que siempre es importante estudiar cuando hay una edad joven
entre comillas, de una baja reserva ovárica, estudiar que no haya ninguna mutación ligada, ¿no? Como el síndrome del X frágil o la mutación MTH, FMNR1, ¿no? Que puede estar relacionado también. Pero se puede volver a intentar, pero si no, la opción de ovodonación también es una buena opción. Mira, de la pregunta anterior, Sí, ahora es interesantísima, que dice, ¿cómo se estudia el factor masculino? ¿Merece la pena aunque sea euploide? a ver, es relativo que sí merece la pena. Es verdad que cuando tienes un embrión euploide, todo lo demás que podría haber influido, como el Fish alterado, que se relaciona con los embriones aneuploides, y, y la fragmentación, que se relaciona con los bloqueos entre día 3 y día 5, igual tienen menos sentido. También se ha relacionado con abortos precoces, pero no hay una evidencia sólida al respecto. Entonces, yo creo que nuestro andrólogo diría que no hay que mirar nada más. Ya. ¿Quieres Pero ir bueno, acerca de por qué no hay una evidencia sólida al respecto? exacto. Esto también es una deuda de la ciencia, ¿no? Con las mujeres. Totalmente. Conocer más acerca de la fertilidad masculina, que siempre somos nosotras, ¿no? Las que estamos dispuestas a Ah, cambiar a muchas cosas. sí, bueno, a ver, hay varios factores también para valorar cambiar cosas, ¿no? Pero bueno, eso es hablarlo con el ginecólogo, pero bueno, si has conseguido 3 blastos en una punción es un buen resultado, ¿no? Entonces se puede volver a intentar. Pues nada, mucha suerte y que vaya súper, súper bien. 41 años, búsqueda en solitario, 2 abortos diferidos, un estudio hematológico e inmunológico. En las ecografías, todo bien. Útero regular en anteversión. ¿Recomendáis histeroscopia diagnóstica? Sí, se puede mirar, sobre todo la biopsia de endometrio a ver, depende también a ver si los abortos tenían DGP o tenían análisis cromosómico o no, porque a ver, con 41 años si no haces análisis cromosómico puede existir. Una de las razones principales, el 60% de las pérdidas de primer trimestre suelen ser de origen cromosómico antes de las 10 semanas de embarazo. A pesar de ello, una esteroscopia diagnóstica que hoy en día suelen ser poco invasivas, realizada por un experto esteroscopista que tiene menos riesgo, con la biopsia de endometrio, no está de más. Dice Aunque que es un diagnóstico genético. lo que más probable es que fuese de origen cromosómico, pero como no lo podemos saber a toro pasado, pues se puede hacer el estudio completo. Mm. Continuamos por aquí. Me hicieron una transferencia de 2 embriones de buena calidad, pero la beta salió negativa. Ahora solo me queda un embrión vitrificado de calidad C. ¿Tiene sentido transferirlo o las probabilidades son muy bajas? Hay que transferirlo. Si sobrevive bien a la descongelación y el biólogo dice que ok, pues adelante. He tenido 3 abortos, 2 de manera natural y uno después de una fecundación in vitro con embrión euploide. ¿Qué más se puede estudiar para saber por qué pasa? Bueno, al final el diagnóstico siempre es muy sistemático, ¿no? Y eso es muy importante, ser muy ordenado y no saltarte nada, ¿no? Cuando haces reproducción asistida, pues mirar la cavidad uterina, la biopsia de endometrio, el estudio de CD138, las analíticas de sangre y mirar a ver qué tipo de pérdida ha habido en este último embrión euploide, ¿no? Si es que se ha parado, si es que ha habido un sangrado, si es que ha habido una infección. O sea, a veces se pierden embriones y no tiene por qué ser de tipo genético, sino que ha habido un sangrado que ha arrastrado y ha provocado un aborto, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer el diagnóstico, intentar entender por qué no ha funcionado y volverlo a probar. Bueno, vamos a por las últimas preguntas. Dice una paciente por aquí, con 42 años hice mi primera fecundación in vitro. Conseguimos 7 óvulos, 3 fecundaron y solo uno llegó a blasto. Me dijeron que la tasa de nucleídas es muy alta. ¿Qué posibilidades reales tengo con mis óvulos? ¿Qué edad? ¿42? Sí. La real es bajita para, en la literatura, o sea, no quiere decir que sea imposible, pero sí que en la literatura, si miras las estadísticas de pacientes que consiguen realizar una transferencia, porque muchas hacen estimulación,
y o no llegan a quirófano o no llegan a tener óvulos fecundados o óvulos maduros o los embriones se bloquean por el camino, ¿no? Pero las que llegan a transferir la tasa de embarazo es bajita, está por inferior al 10%. Bueno. Otra por aquí, otra pregunta que dice, me transfirieron un embrión mosaico de baja proporción y la beta fue negativa. ¿Vale la pena intentar con otro mosaico o no suele funcionar? Sí, yo tengo pacientes con bebé nacido, con embriones mosaicos, así recientemente que tenga en mente un par o tres, entonces vale la pena intentarlo. Si el genetista y el biólogo dicen que son transferibles, pues se puede transferir. Bueno, pues ojalá vaya muy bien. Una pregunta que llega por aquí por el chat. 35 años, antimuleriana 1.11. Recuento de folículos antrales 3,4 por ciclo. Trompa derecha obstruida. ¿Qué posibilidades de embarazo natural tengo? A ver, pues tienes la misma tasa de éxito que cualquier mujer de 35 años, porque al final la trompa izquierda, si funciona bien, pues puede aspirar los folículos de los ovocitos que salen de los folículos de los dos lados, porque el ovocito cae en el abdomen y la trompa lo aspira. Y al final lo que determina la tasa de éxito es la edad, no la antimuleriana ni cuántos folículos tienes, porque normalmente cada mes solo hay un folículo, aunque tengas 4 o 40. Entonces, de manera natural, cada mes, si los ciclos son más o menos regulares, hay una ovulación y hay un folículo que hace el trabajo y el ciclo. Entonces, la tasa de éxito a los 35 años de embarazo natural no es muy alta porque somos una especie que no nos reproducimos muy bien, pero estará alrededor de un 15%. Natural, 15-17%. Ujú. Cada vez que lo intentamos en el momento que toca, pero como cualquier chica de 35 años. Especie subfértil. La verdad que es como raro, ¿no? Aceptar eso. Ya sabemos que es así, pero luego todo Sí. parece como, o para mucha gente tan fácil, ¿verdad? En fin, seguimos por aquí. Dice una paciente, ciclo natural o sustituido. Tengo 40 años, un único embrión euploide. He estado embarazada 7 veces y solo tengo una hija. ¿Qué se puede hacer más allá de la medicación para prepararse para la transferencia? Eh, La primera pregunta que hacía, ciclo natural o sustituido. Sí, a ver, nosotros en general siempre somos partidarios cuando hay ciclos regulares de intentar la transferencia en ciclo natural, porque las últimas evidencias parecen que es mejor no de cara a la tasa de éxito, que suele ser bastante similar, sino de cara al embarazo en sí. O sea, de cara a cuando piensas a la gestación a término, pues parece que el haber hecho esa ovulación natural pues te protege de posibles complicaciones durante el embarazo como puede ser la hipertensión, la preeclampsia, o porque el folículo no secreta solo progesterona, sino que secreta otras sustancias que pueden modular la elasticidad del endotelio, ¿no? De los vasitos cuando estás embarazada. Entonces, si tiene ciclos regulares, intentamos ciclo natural. Si vemos que hay un folículo que no cuadra con las hormonas, que no, o sea, al final el ciclo natural, la gracia es controlarlo todo y ver que todo más o menos cuadra, ¿no? Que el folículo hace las hormonas correctas, que el endometrio tiene el grosor es correcto y que lo cuadramos todo. Yo creo que es mejor y que el tratamiento es menos engorroso que en ciclo artificial. Vale. Bueno, y vamos a por la última pregunta. Transferrina alta, 2,91, puede no ayudar a la implantación. 1 gramo de hierro intravenoso en enero. A ver, habría que ver por qué se dio. Supongo que había una anemia importante. La transferina alta, si está saturada, bueno, al final lo importante también es el hemograma y mirar la ferritina y ver un poco cómo va todo. También puede ser un parámetro a veces de inflamación, pero bueno, hay que valorarlo en global. Como parámetro aislado no creo que tenga mucho peso. Me está indicando por aquí, Marta, que me he dejado alguna pregunta. Ah, vale, pero no, las de... Ya tenemos todas las preguntas hechas. Bueno, me falta una por aquí. Déjame que la vea. Aquí está. 35 años, antimuleriana 1.10. No he conseguido quedarme embarazada en ninguno de mis ciclos y he hecho 2. ¿Debería de cambiar a donación? Bueno, hay que ver cómo han ido los ciclos, ¿no? Un poco más al detalle para poder hacer una recomendación. Si es que no ha habido embriones, si es que los embriones no se han implantado, si es que tenían DGP.
si era semen de pareja o semen de donante, ver un poco el útero cómo estaba. Hay que valorarlo, ¿no? Está la ovodonación, también está la embriodonación, que también puede ser una opción muy válida cuando no, que, Ujú. que también puede ser válida y también tiene muy buena tasa de éxito. Y un poco es eso, es valorarlo. Así que con la información que me das es difícil hacer una recomendación un poco más convencida. Y por aquí una más. Dos intentos de fecundación in vitro, 8 embriones, uno sano, embarazo y aborto a las 8 semanas. ¿Recomendación? ¿Edad? Me he perdido. No te la dice edad. A ver, con 8 embriones se puede volver a intentar. Con 2 FIPs, bueno, se puede volver a intentar. Dos Si la- fecundaciones, 8 embriones, Depende solo un poco de la... Sí, pero depende de la edad. Igual es una edad que el porcentaje que tocaba era uno sano sobre 8. Un 20 por... ¿Sabes? Puede ser. igual dentro de la anormalidad es normal. Hay O que, el hay que, hay que saber un poco la edad y ver un poco, cuando lo has conseguido una vez, puedes volverlo a conseguir, pero bueno, también hay que ponerse un límite, ¿no? Para decir, pues lo intento hasta aquí y luego si no cambio. Pues, doctora Mayace, muchísimas gracias por el ratito. Son las menos 8 minutos. Yo no me quiero despedir de ti sin recordar que todas las pacientes asociadas a Red Nacional de Infértiles tienen un 10% en tu clínica, que es Institut Marqués. Y bueno, darte las gracias por, creo que las 50 preguntas que has contestado. Solo te digo que del email y de las tarjetas había como 25. Se me Más ha todas las... pasado volando. Se me ha pasado súper rápido y nada, muchísimas gracias a todas por las preguntas, porque al final es verdad que es mucho más ameno cuando hay preguntas y gracias a ti por la confianza y a Red Infértiles también por la oportunidad. Y nada, esperamos veros pronto y aquí os seguimos en Instagram y en las redes. Mucha suerte para todas, más que suerte, como siempre decimos, mucha ciencia, mucha confianza, prosperidad, que en el próximo directo os conectéis para darnos también las buenas noticias, que nos gusta leeros entre preguntas y saber que lo habéis conseguido. Y nada, todo se andará. Seguro que estáis en el camino en las mejores manos y si no, podéis consultar en Institut Marqués. Un besito muy fuerte, Ana. Chao, gracias, besos. Adiós.